Bueno, Diario de Cuatro tiene la suerte, don Orión, don Mozart y amigos televidentes, de que cuando necesita orientación básica sobre asuntos que son importantes, recurre a técnicos altamente calificados o a gente que ha tenido que ver con esos asuntos y que por tanto están autorizados para hablar. Uno de ellos es precisamente nuestro invitado de hoy, el ingeniero electromecánico Leocadio León. Buenos días, ¿cómo está usted, ingeniero? Buen día, don Pedro, buen día, Mozart, buen día, Orión. Todo. Buen día, ¿cómo va todo? Orión, ¿Cómo va todo, éntrale, hermano? Orión. No, lo que yo quiero preguntar es, primero, ¿por qué que Punta Catalina se desguabinó tan rápido? Según yo he visto en la prensa. He leído en la prensa, dijo un señor ahí, que creo que es el que está administrando eso, que es gravísima los defectos que tiene Punta Catalina. Primero yo quiero saber eso para entender. Pero me dijeron que se resolvía en una semana. Después dijo el ministro de Minas y demás, que eran problemas que había de un día, de 2 días, hasta una semana. Yo pregunto, Eso es grave. como ignorante de eso, ¿qué es eso? Eso es que se está desguabinando y hay que venderla. Pregunto. No es así, en verdad han habido problemas técnicos. Punta Catalina fue un proyecto muy grande, una central de 752 megavatios, con unos sistemas amplios para manejar el tema ambiental. Y se puede decir que en verdad hubieron algunas debilidades durante la ejecución del proyecto, pero la central no se está desguabinando. Casi en cada una de las plantas que se han instalado aquí en el país, desde los 70 y antes, siempre se presentan problemas técnicos, y esos problemas técnicos deben ser siempre corregidos, porque el objetivo es que cualquier planta que se instale opere en condiciones estables. En el caso de Punta Catalina, han salido algunas fallas técnicas, como las últimas que han ocurrido en ambas unidades, que son fruto del diseño e ingeniería de los fabricantes de esos equipos y del consorcio como responsable de la obra. Entonces, lo que se ventila siempre en esos casos es corregir esas fallas técnicas. Pero en el caso de Punta Catalina, las fallas más notables ocurrieron tanto en la unidad 2 como en la unidad 1, que fueron unas juntas de expansión del sistema de salida de gases de las calderas hacia la chimenea, hacia la atmósfera. Entonces, esas juntas son enormes, son unos ductos de aire y gases enormes, y esas juntas fallaron y debieron ser sustituidas. Ya en la unidad 2, que fue la primera que falló, se sustituyó, y en la unidad 1, en esta última parada, también fue sustituida esa junta. Han aparecido otros problemas técnicos que se han ido corrigiendo. Ahora bien, esa central, después de recibir o de emitir un certificado de aceptación provisional, entra en vigencia una garantía que se llama garantía por vicios ocultos. Todas las fallas técnicas que ocurran en ese año de garantía de vicios ocultos, fallas técnicas que sean fruto de la ingeniería, el diseño o culpa del contratista, tienen que ser cubiertas por ese contratista. Entonces, eso es básicamente lo que ha pasado en esa central. Lamentablemente ha salido de servicio por esa falla técnica y ha habido que corregirla, pero hay que ver principalmente el aporte de esa central. Si esa central no estuviera operando, por ejemplo, en estos días que estuvo fuera la unidad AES Andrés, de 320 megavatios, solamente estaba aportando 145, 150. Las Collentry fuera de servicio, casi siempre estaba fuera, pero ahora se está en un proceso de prueba ya con gas natural. Algunas de las unidades, pero estuvieron fuera. Y están fuera una parte de esas unidades todavía. Esas son 300 megavatios. Sí, también estuvo fuera el ciclo combinado de los minas, que estaba operando con el 50% de su capacidad instalada,
Quiere decir que si Punta Catalina no hubiese estado generando electricidad en el sistema eléctrico. Las dos. Bueno, ahora ya están las dos, porque la falla última que ocurrió en la unidad 1, la de la Junta que le explicaba, ya fueron corregidas y ambas unidades están en servicio. Si esas unidades no estuvieran en servicio, nosotros, los circuitos 24 horas, porque hay muchos que son 24 horas entre comillas, pero los que reciben de 20 a 24 horas, si no fuera por Punta Catalina, estuvieran recibiendo 14, 15, 16 horas. Y los que reciben 18, 16, hubiesen estado recibiendo 10, 12 horas. Esa es la panorama más o menos general sobre Punta Catalina. Hay que reconocer que hubieron ciertas debilidades en el proceso de construcción, porque la CDE descansó la supervisión principalmente en la compañía internacional Stanley Consultant, pero faltó en verdad un buen apoyo de un personal técnico dominicano que tuviera una gran experiencia en planta. Tuvieron una sumatoria de fallas, pero en sentido general, la planta es una planta, como decimos, robusta, una planta que aún esas fallas son plantas que en algún momento se van a estabilizar para mantenerse en línea durante un año continuo o durante muchos meses. La vida útil de esa planta está proyectada para ¿cuántos años? El fabricante siempre le da una vida útil a ese tipo de plantas de unos 30 años, pero en verdad esas plantas pueden durar 40, 45 años. Le pongo de ejemplo el caso de Itabo 1. Itabo 1 entró en servicio en el 1984. O sea que Itabo 1 tiene 36 años operando en el sistema eléctrico y se mantiene ahora todavía generando sobre los 100 megavatios. Su capacidad nominal es de 125 megavatios. Igualmente Itabo 2 comenzó su operación en 1989, hace 31 años, se mantiene en servicio como en buenas condiciones. Sale de servicio como es natural, se le ha dado su mantenimiento, pero sale de servicio por alguna falla. Esas dos operan con carbón, las dos operan con carbón mineral. Correcto, Itabo 1 y Itabo 2 fueron las primeras plantas a carbón que se instalaron aquí en el país. Ambas operan con carbón mineral. ¿Cuál es el valor, perdóname Moza, cuál es el valor del kilovatio hora que sale de la planta Punta Catalina hasta mi casa? ¿Cuál es el valor que tiene? Bueno, habría que hacer una separación, Orión, porque están lo que se llaman los costos, el costo de producción, que eso involucra, como ustedes saben, los costos de operación y mantenimiento más el combustible. Y a eso luego se le agrega un beneficio, que debe ser un beneficio, claro, vamos a decir, justo en este caso la planta es del Estado. Para el Estado. Cuando el sector privado se le agrega un beneficio justo para ese inversionista. Y como la planta del Estado también debe tener un beneficio que debe, vamos a decir, una especie de fondo que se vaya acumulando para hacer nuevas inversiones o sustituciones en el futuro o mejoras en la misma central. Pero todos los análisis que hicimos de Punta Catalina, el precio de venta de Punta Catalina hacia la distribuidora, aún aumentando la inversión de la planta, la inversión inicial, el precio de venta, vamos a decir, de la central a las distribuidoras, debería andar entre los 8 y los 10 centavos de dólar, 10 cuando el carbón sube de precio. Exactamente. En comparación con el mercado, ¿eso es más caro, menos caro que los demás ofertantes? ¿Cómo diríamos? Bueno, el carbón ahora compite con el gas natural. Diríamos que sería más o menos un precio similar a la planta de gas natural de Ais Andrés, y de los minas, que son unos ciclos combinados muy eficientes, y el precio de gas natural se ha mantenido más o menos competitivo. Entonces, para completar la pregunta, las distribuidoras tienen lo que se llama el BAD, que a ese precio de compra, al precio que compran las distribuidoras a la generadora, se le agrega un valor para ellos cubrir sus costos operacionales. Y ese valor anda entre los 3 a 4 centavos.
pero en la pregunta específicamente, Catalina le pudiera vender la energía a la distribuidora entre 7.5 y 8 centavos de dólar a las distribuidoras, y las distribuidoras a su vez pudieran venderla ya al usuario final, que es la otra parte de la pregunta, entre los 10 o 11 centavos de dólar. Quiero darle este dato. Cuando antes de entrar Punta Catalina al sistema, el costo marginal de la energía en el mercado spot estaba entre los 13 y 14 centavos de dólar. Ahora mismo, con las 2 unidades de Punta Catalina en servicio, ese costo marginal en el mercado spot anda entre los 6.5 y los 7 centavos de dólar. Oye, más de la mitad. Cuando estuvieron fuera gran parte de las unidades de AES Andrés, que explicaba ahorita, los Minas y una de las unidades de Catalina, ese precio se fue a unos 10 centavos de dólar aproximadamente. Entonces ya hoy con Catalina en línea, las 2 unidades, ese precio está entre los 6.5 y 7 centavos de dólar. Y ese precio, Orión, debe en algún momento manifestarse en los bolsillos de nosotros los usuarios. Exactamente. Cuando las distribuidoras compran a 10 centavos de dólar, estamos hablando de precio promedio de compra. Si a ese precio se le aumentan 4 centavos, nos le estarían vendiendo nosotros a 14. Pero si las distribuidoras compran a 8 centavos de dólar, el precio promedio, entonces nos lo estarían vendiendo a nosotros los usuarios alrededor de 12 centavos de dólar. O sea que el tema es que cuando se reduce el costo de producción de las plantas, se manifiesta en el usuario. Ahora bien, ¿por qué el usuario no lo ve más? Por el déficit financiero del sector, las grandes pérdidas de las empresas distribuidoras, que esos ahorros que se consiguen con reducción del precio de compra o por baja de precio de los combustibles en el mercado internacional, pues no se le transfiere toda esa rebaja al usuario final. Entonces, por eso, en esta etapa, el usuario no ve mucho ese impacto de reducción de precios de Punta Catalina. Mire, ingeniero, aunque usted está desvinculado orgánicamente del sistema, ya no está trabajando en el sector, pues ustedes nunca se desvinculan totalmente de lo que es su vida como profesionales y mantiene niveles de información y de contacto con todo el sistema. En ese sentido, ¿qué se vislumbra a partir de ahora? Nosotros estamos viendo Punta Catalina operando en este momento en forma bastante estable, y eso se está sintiendo en el suministro de energía eléctrica a nivel nacional. O sea, la presencia de esos kilovatios de Punta Catalina se sienten en lo que es la relativa estabilidad del sistema eléctrico. ¿Qué escucha, cómo proyecta de aquí hacia adelante en un proceso de reforma del sector y de búsqueda de la necesidad de responder a la demanda de mayor producción de energía eléctrica? ¿Cómo usted proyecta, cómo está proyectada la cosa para los próximos meses y los próximos años? Yo no veo como clara vamos a decir, el plan de trabajo de las nuevas autoridades, pero sí le voy a recordar algo que he dicho en este mismo programa en otras ocasiones. Ustedes me han invitado. En el 2012, cuando el gobierno decidió instalar la central Punta Catalina o el proyecto Punta Catalina, el sistema eléctrico necesitaba alrededor de 2.000 megavatios nuevos en el 2012. Y el crecimiento promedio de la demanda anual, de la demanda, ha estado entre 3.5 y 4% anual. Eso significa entre 110 y 120 megavatios por año. Si tomamos el 2013, que cuando se inició la construcción de Punta Catalina, a la fecha actual han pasado 7 años. Esos 7 años por 110 megavatios significan la central Punta Catalina, 700 y tantos megavatios. Quiere decir que solamente el incremento anual de la demanda ya absorbió lo que se llama la central Punta Catalina. Ahora bien, a Punta Catalina se le agregaron otros megavatios nuevos. Por ejemplo,
el cierre del ciclo combinado de los minas, fueron unos 140 megavatios adicionales, se le sumaron otros megavatios en energía renovable, pero aún así el sistema eléctrico necesitaba ayer más plantas base, como es el caso del ciclo combinado que debe instalarse en Manzanillo. Manzanillo, porque ya ese sitio ha sido evaluado, estudiado, los estudios que ha hecho la empresa de transmisión, estudios que ha hecho los organismos coordinadores, indican que se necesita generación base, más generación base en el norte. Entonces es un proyecto fundamental, es un proyecto que debe hacerse para seguir con los proyectos de energía renovable. Porque el tema de las energías renovables, que debemos seguir instalando, tanto energía solar fotovoltaica como eólica y otras, la biomasa, aunque en menor escala, y quizá mareomotriz también en menor escala, pero se requiere la instalación de más plantas base. Los sectores de generadores, entre otros, expresan que no se necesita más generación y eso nosotros no compartimos ese criterio, porque en hidroeléctrica nosotros tenemos actualmente 623 megavatios instalados, pero cuando buscamos la generación de hidroeléctrica, estamos hablando que aporta en energía alrededor de un 6%. Esos son aproximadamente 100 megavatios promedio. Y en hora y nocturna, solo en la noche. Correcto, porque en horas pico ellas pueden, en un pico de 1 o 2 horas, ellas pueden aumentar su generación, pero eso en 2 horas, porque no puede, el agua tiene su orden, su orden de prioridad en el uso. Entonces, o sea, lo que le estoy diciendo a ustedes, que de esos 623 megavatios, que son buenos, pero apenas aprovechamos 100 promedio o 150. Eso significa que no contamos con esos megavatios como base en el sistema eléctrico, pero si nos vamos a la energía solar, el factor de uso promedio por día es de alrededor de 5 horas y media. O sea, de 24 horas se aprovechan unas 5 horas y media. La energía eólica, que debemos también, o sea, claro que debemos seguir instalando energía solar y energía por supuesto, eólica, claro. Pero la energía eólica, en el caso del parque de Oviedo, que es la zona de mayor potencial de viento, el factor de disponibilidad promedio es del orden de 35%. En algún momento sube, pero ese es el factor. Quiere decir que para nosotros tener un sistema eléctrico, el que se debe tener de suministrar energía eléctrica a los usuarios 24 horas del día y 8.760 horas en el año, que son las horas que tiene el año. Además, contar con una reserva adecuada. Significa que se necesita que se instalen esas plantas nuevas. Y en ese caso, no tiene que ser el Estado. Esa planta la puede instalar el sector privado. Claro. A veces cuando yo escucho de vender Punta Catalina, yo digo, pero ¿por qué vender Punta Catalina si se hacen falta 1.500 megavatios? Entonces esa es una generación que puede instalar el sector privado. Exacto. Y la distribuidora comprarle la energía a esa nueva planta. El reingreso de Coyentri con sus 300 megas cuando lo tenga todo completo a precio competitivo también, no asegura el equilibrio en la producción y la demanda durante un par de años más. Sí, va a ayudar bastante porque Coyentri, su operación era de un 15, un 20% promedio en el año. O sea, al convertirse a gas natural, va a bajar su costo de producción y podrá permanecer más tiempo en operación. Eso indiscutiblemente que va a ayudar tanto con el suministro de electricidad como con el precio. Pero el tema es que poca gente aquí está pensando en lo que significa el costo de la energía no servida. El costo de la energía no servida, eso no se valora aquí. Y la gente se ha acostumbrado y mucha autoridad a que nos sentimos bien suministrando un 80, un 85% de la demanda, y esa no debe ser la meta. La meta debe ser en algún momento
suministrar el 100% de la demanda. Claro que sí. Ahora, paralelamente con eso, deben implementarse los planes de cobro de la energía, porque si ahora mismo tuviéramos capacidad para suministrar 100%, o sea, tanto en capacidad instalada como en un precio competitivo, también las pérdidas se van a mantener, porque las pérdidas económicas de la distribuidora se mantienen entre un 28 y un 30%. Pero Orión en sí... No es lo mismo, Orión, ingeniero, no es lo mismo que cuando se recibieron del sector privado, que tuvo las 3 distribuidoras, el promedio era 58% de pérdida, no un 30%. Yo lo que digo, lo que no quiero satisfacerme con eso. Lo que quiero decir pero es que ha mejorado, que ha mejorado, ingeniero. Sí, indiscutiblemente, porque las pérdidas, como usted dice, tuvieron cerca del 50% y se han reducido o están por debajo del 30%, las pérdidas promedio de las 3 distribuidoras. Exacto. Las que están más atrás de ustedes saben que inciden unos ciertos factores que de la dejan atrás en la pérdida. Pero la aspiración es que bajemos a un 20%. La pérdida de sur y de norte, las pérdidas financieras andan por el orden de un 21-22%. Exacto. O sea, que cercano al equilibrio, ¿no, verdad, ingeniero? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuánto dejan de perder? ¿En qué momento dejan de perder? Cuando vendan, ¿qué cantidad de la energía que compran? Esas pérdidas son altas. Yo estaba viendo una estadística hace un mes atrás y las pérdidas por circuito de cada distribuidora, yo me sorprendí, tengo que revisarla, porque hay circuitos que tienen pérdida desde un 20, un 30, un 40% de la energía que se sirve o que se debe servir en ellos. O sea, para resolver eso se ha estado trabajando, como invirtiendo, hay que seguir invirtiendo en líneas, en redes de distribución nuevas, repotenciando en transformadores, en telemedición, aumentar la gestión de cobro, porque hay una parte que no es solamente de inversión, sino de mejorar la eficiencia, los programas de cobro del mismo personal. Ingeniero, ¿cuál es el porcentaje que se debe cobrar para tener más o menos un equilibrio operativo? Los sistemas eléctricos en Sudamérica y Centroamérica, las pérdidas andan entre un 8 y hasta un 18%. O sea, ya si las pérdidas se reducen a un 16, 15, 16%, ya por ahí se podría conseguir ya el equilibrio financiero del sistema, vamos a decir. Bueno, pero en Sudamérica, ingeniero, también el aporte de la energía producto de la caída del agua es varias veces mayor que lo que hay en la República Dominicana, y eso abarata costos. Claro. Eso es así, Orión. Sí, una pregunta. La consolidación del mando y de la dirección en todo el espectro oficial de la industria eléctrica, ¿es buena o es mala? Es decir, poner las 3 distribuidoras en un solo mando y poner todo el mando mayor en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Es correcto esa decisión o no? Bueno, yo pienso que tiene su parte positiva, porque 3 distribuidoras con 3 consejos, con 3 sistemas burocráticos distintos. A veces un administrador de alguna de esas distribuidoras se cree que es independiente del sector eléctrico. Y, o sea, yo pienso que eso va a hacer sus aportes en el central, manteniendo esas gerencias regionales de las 3 distribuidoras. Yo pienso que puede ser positivo. Ahora bien, se puede cambiar nombre, eficientizar el tema de la gestión y de la estructura organizativa, pero el tema principal está en esa gestión de cobro, la gestión de cobro, y por otro lado, seguir instalando las plantas de mínimo costo y negociar contratos que sean contratos justos, que sean contratos equilibrados, no los contratos que se han estado firmando en el sistema eléctrico, donde los beneficios para los generadores son enormes
muy por encima de los beneficios que debe tener todo inversionista, que lo debe tener, eso no lo negamos. Entonces, yo pienso que hay que trabajar en todo, es un tema integral. Aquí han habido fallas porque se ha dicho, no, el problema es en un momento de generación, en otro momento es de distribución. No, el problema es integral. El problema tiene que ver con la generación, la transmisión también, aunque la transmisión marcha mejor, que sus pérdidas están ya dentro de los estándares internacionales, pero hay que hacer inversiones en transmisión. Por ejemplo, la salida o la entrada al sistema de nuevas plantas de energía renovable están limitadas en muchos puntos o en muchos lugares por limitantes en la línea de transmisión. Entonces hay que construir nuevas líneas de transmisión a 138.000 voltios y también a 345.000 voltios. El fin es que tiene que seguirse el plan de invertir en generación, en transmisión y la distribución, que tenemos que reconocer que es donde está ahora el punto más crítico. Porque mira, yo creo, don Orión, excelente. don Moza, Sí. don Moza, yo creo que esa información se sustenta en una información adicional que el ingeniero seguro quiere también compartir con nosotros. ¿Ustedes saben cuánto cuesta la energía del generador privado, que es, sin duda alguna, opera con eficiencia? 21 centavos de dólar, 22 promedio. El de la CDE con Punta Catalina en línea y con lo que va a estar entre 10 a 12. Póngale usted 12. ¿No cree usted que es un buen indicador de que el sistema eléctrico dominicano, siempre que incremente los cobros, puede llegar a un punto de equilibrio, que no pierda dinero? Eso es correcto, don Pedro. Lo que pasa es, don Pedro, que cuando esa diferencia de aproximadamente 10 centavos de dólares en el precio de la energía que tiene el sistema eléctrico y el que tiene, digamos, el sistema aislado, que no es aislado por completo, como el del este, Punta Cana, cuando esa diferencia de esos 10 centavos representa en gran medida el subsidio. O sea, si tomamos lo que el gobierno aporta al sector eléctrico en subsidio, eso se traduce en esos 8, 10 centavos de dólar de diferencia. Por eso es que hay que hacer hincapié en esos dos parámetros. Reducir el precio de compra de la distribuidora y aumentar los cobros. Ahí es que está la clave. La generación ha mejorado bastante. Es cierto, tenemos ahora mismo con la entrada de Punta Catalina y otros proyectos de energía renovable, la conversión de la planta de Los Minas a ciclo combinado, entre otros proyectos, ha mejorado bastante la generación, pero no nos podemos descuidar porque, por lo que decía al principio, ese crecimiento de la demanda anual se mantiene entre 3.5 y 4%, que son más de 100 megavatios todos los años, porque es que el sistema eléctrico es dinámico, así como la electricidad es dinámica la demanda, y así debe ser de dinámica la oferta de energía. Bueno, hemos tenido una excelente participación, de verdad. El ingeniero local, siempre que viene con nosotros, nos ilustra. Debería entregarnos un diploma porque nos enseña tanto que parece que este es un curso avanzado de cómo sí. Nosotros hemos aprendido, por ejemplo, que es Coyentri. El reingreso de Coyentri al sistema va a ser un acontecimiento porque esa era una planta apagada. Suplía apagar el 15%, Moza, Orión, de 300.000 megavatios. Solo suplía el 15%. Sí, pero el costo de eso, cuando estaba apagada por la forma de los contratos, como dice Leocadio, había que pagar. Creo que eran casi 2 millones de dólares. No, Orión, eran más de entre 4.5 y 5 millones de dólares que se pagaban mensuales. Pero déjenme rápidamente aclarar que a partir del 2016, en ese contrato entre Coyentri y el Estado Dominicano y la CDE, se estableció que a partir del 2016 el pago por capacidad iban a ser $700.000. Ahora, ese contrato fue renegociado. Yo no conozco bien la parte de la capacidad, pero eso era en el contrato original, se estableció eso.
porque esa planta se ha pagado 3 veces. 3 veces. Esa planta costó alrededor de 263 millones de dólares y por concepto de capacidad se le han pagado más de 700 millones. O sea que Eso por para que eso ustedes decía vean. ahorita que hay que tomar en cuenta los contratos, Sí, porque sí. hay que hacer, nosotros ya se demostró en un momento, en el caso con los contratos del Acuerdo de Madrid, que había un sobrecosto, o una, como le llamamos nosotros, una sobreindexación, y eso se demostró en el contrato de Palomar a La Vega, que fue el único que se renegoció, entre el 2007 y el 2016, la Edesur y Edenorte se ahorraron más de 600 millones de dólares. Eso hay que cuidarlo, ese tema de los contratos. Cierto. Que el inversionista reciba sus beneficios adecuados, pero que no sea... Y ojalá el ingeniero sepa esto, no tiene por qué saberlo, pero el crédito que se generaba, la transferencia de recursos en dólares desde el presupuesto nacional hacia el sector eléctrico, el crédito se convertía en una de las inversiones más provechosas jamás conocida en el mundo financiero. Así es, en la República Dominicana. Llegó un momento en que la deuda acumulada del Estado estaba reasignada como inversión a un 18% en dólares, cuando la tasa promedio de dólares no pasaba del 2%. El Estado Dominicano le indexaban el 16% adicional, se tenía que pagar el 18% por la deuda acumulada a su sector eléctrico. Eso era una renta terrible. Una renta salvaje, solamente superada por el narcotráfico. Así es. Así es, por eso hay que hacer muy hincapié que no es solamente generación, transmisión y distribución, sino los contratos. Muy bien, excelente llamado de atención. Muy bien, un abrazo, ingeniero. Gracias a ustedes, siempre estamos quedado. Siempre a su disposición. Muy bien. Hay más de Diario de 4, pero nosotros los 3 volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye, Claro, cuídense. Ha contado el tiempo.